Bueno, continuamos acá conversando con el diputado Oscar Rondero, diputado de la Asamblea Nacional por el partido Acción Democrática. Ahora, Acción Democrática como partido tiene una responsabilidad política porque ustedes tienen la vicepresidencia de la Asamblea. Bueno, la tenemos preso. Está preso, por cierto, el diputado Edgar. En unas condiciones no dignas para ningún ser humano. Que por cierto lo pudimos ver solamente por una gestión del Grupo de Boston después de 35 días preso sin tener contacto con ningún otro ser humano. Eso es una cosa que no es digna de ninguna persona. Bueno, eso es por supuesto violatorio de todos sus derechos constitucionales. Además, tiene discusión, el diputado Zambrano nunca fue allanado en su fuero. El diputado Zambrano no se puede imputar ningún delito. Al diputado Zambrano no se le puede indicar que hubo ningún acto armado que atentara contra la República, así es, en virtud de lo cual nosotros creemos que eso es una barbaridad y es inocente de los hechos que se le imputan. A pesar de que estuvo presente el 30 de abril. Pero es que donde estuvo Edgar Zambrano no estuvo en ningún hecho armado. Él hizo presencia frente a una convocatoria que estaba haciendo el presidente Guaidó y se retiró al rato del sitio. Ahora, bueno, ese tema, por supuesto... Pero las condiciones de reclusión digna de cualquier... Y en las negociaciones que se están haciendo con el gobierno... No, en las negociaciones que se están haciendo, por lo menos en Noruega, no se está tratando el tema de los presos políticos. Pero en el Grupo de Boston hemos venido conversando en virtud de conseguir unas mejores condiciones. Nosotros lo que pedimos es que tenga unas condiciones semejantes a las que tuvo el presidente Chávez cuando estaba preso. Bueno. Ellos estaban convictos y confesos con relación a su intención de matar al presidente Pérez. Estaban convictos porque estaban presos y estaban confesos porque habían admitido públicamente su intención de matar al presidente Pérez, perdón. En virtud de lo cual, ¿Pero eso lo admitió quién? Los propios presos del 4F. Eso lo denunció Pérez en su momento, como ahora Maduro. Claro, como lo denunció ahora el presidente Maduro, correcto. Pero además, en aquella oportunidad le metieron una tanqueta a Miraflores. En aquella oportunidad le cayeron a tiros a la residencia presidencial de la Casona donde estaba la esposa del presidente de la República. Es decir, aquí era una situación absolutamente distinta a la que se presentó el 30 de abril. Aquí no hubo ninguna amenaza sobre la vida del presidente del 30 de abril, del presidente Maduro, en virtud de lo cual nosotros consideramos que, supongamos que fuera la misma situación, que no lo es, como ya lo estamos diciendo. Edgar Zambrano tiene derecho a tener las mismas condiciones de reclusión que tuvo el presidente. Bueno, Chávez. Es que eso aplica para cualquier preso político. Para cualquier preso político en la cuarta se le permitió una cosa, pues a un preso político de la quinta no se le puede permitir menos. Edgar Zambrano no sabe qué día es hoy, Edgar Zambrano no tiene acceso a un libro, no tiene acceso a un periódico, no tiene acceso a contacto con su familia, sino después de estas gestiones del Grupo de Boston y después de 35 días de aislamiento sin tener contacto con nadie. Bueno, la visita a un preso político no debe ser un hecho, no es una cortesía, debería ser un derecho, ¿no? Además, no tiene acceso a su abogado. Al día de hoy, en el expediente, Edgar Zambrano no tiene abogado designado por él. Bueno, retomando el caso de Citgo, ahora fíjate, el gobierno siempre ha apelado a achacarle a la Cuarta República los males que hay en la Quinta o achacarle a un ataque del imperio o cualquier otra cosa, ¿no? Y la oposición ha sido, digamos, reiterativa en argumentar esto que yo estoy diciendo. Pero resulta que ahora también pudiéramos encontrarnos con que en lugar de dar una respuesta clara frente a lo que está pasando con el tema de Citgo y si se ha manejado de manera transparente y positiva a los intereses del país, también se dice que todo se originó en el pasado, en la manera como el gobierno manejó Cristalex, el caso Cristalex. Son dos temas distintos. Una cosa es eso, ¿verdad? Que por supuesto, si tú es propia tienes que pagar, pero otra cosa es lo que ocurre ahora. Fíjate el ejemplo que ponía Jorge Alejandro Rodríguez. Él decía, eso es como un niño malnutrido que lo lleva a un hospital y el médico termina de liquidarlo porque le puso eso no es verdad, porque si no hubiera habido la expropiación de las Cristinas y si Cristalex no hubiera podido demandar por esa causa, Citgo no estaría en riesgo hoy con relación a la demanda. Pero te digo, no hay una razón de riesgo sobre Citgo, hay tres. La garantía de los rusos. ¿Este tema se va a discutir en la Asamblea Nacional? Este tema se tiene que discutir en cualquier momento, por lo menos en la Comisión de Energía previamente y luego en la plenaria en algún momento. ¿Tienen criterios similares la Comisión de Finanzas y la Comisión de... Yo no he conversado con los miembros de la Comisión de Finanzas, pero ellos tienen que fijar su propio criterio y luego eso se debatirá entre ambas. O en la plenaria del Parlamento para arribar a una conclusión. Ahora, lo que denunció Jorge Alejandro Rodríguez se está estudiando en la Comisión de Energía como tiene que ser. ¿Y va a ser citado nuevamente? No, bueno, él nos dejó su iniciativa, nos dejó sus preguntas y nosotros las estamos agotando. Ahora, el procurador designado por la Asamblea Nacional no está en Venezuela. ¿Ustedes tienen forma de...? Sí, tenemos forma de comunicación, por supuesto. ¿Le van a pasar un cuestionario o algo? Bueno, eso no lo hemos decidido en el momento que se decía, pero ya se le requirió por lo menos que, como él dijo que se había inhibido, que trajera copia del acta de inhibición. Es lo menos que le podemos pedir. Ahora, ¿qué podemos hacer de aquí en adelante? Bueno, de aquí en adelante lo primero... Podemos, porque esto es un asunto de todos los venezolanos. ¿Qué se puede hacer para salvar?
ese pulmón de importante señalar, Vladimir, Citgo se adquirió durante los tiempos de la democracia porque nuestro esquema de negocio petrolero era que el negocio arrancaba desde el pozo de petróleo hasta el tanque de gasolina del americano, que es el primer consumidor de gasolina en el mundo. Para aquel momento Venezuela era el tercer productor de petróleo del mundo, el tercero. Hoy no llegamos a ser el noveno. En aquel momento se producían 3.200.000 barriles diarios, hoy producimos 700.000 barriles diarios precariamente. Además, el 70% de eso lo producen las alianzas estratégicas con privados, entre otros Chevron y compañía, sobre todo empresas transnacionales que se dedican al negocio del petróleo. Entonces, bueno, para hablar un poco de la diferencia, ¿no? Estamos entrando directamente con nuestro petróleo. Además, esas refinerías de Citgo son refinerías diseñadas solamente para tratar nuestro petróleo, que es un petróleo extra pesado. Es decir, ahí no puede entrar ningún otro tipo de petróleo porque está diseñado el negocio así. Eso lo hizo la democracia para entregarle a Citgo a Venezuela. Y el gobierno del presidente Chávez lo que hizo fue poner en riesgo a esas adquisiciones para todos los venezolanos de la democracia, para que podamos un poco comparar lo que ocurrió en la democracia y lo que ocurrió durante la época del chavismo. ¿Y qué es lo que debemos hacer de ahora en adelante? Seguir protegiendo esos activos. ¿Por qué se pagó el bono 2020? Bueno, porque el no pagar el bono 2020, los intereses del bono 2020, implicaba un título ejecutivo para el acreedor del bono 2020 directamente contra las acciones. Ese no requería autorización del Departamento del Tesoro. ¿Por qué? Porque es un título concreto sobre ese bien. ¿Ustedes han investigado en la Asamblea Nacional algún tipo de posible intereses ocultos que estén detrás del pago de estos bonos, de factores que quisieron beneficiarse de esto? No lo hemos revisado, pero estamos abiertos a hacerlo. Nosotros, esto es una administración absolutamente transparente. Nosotros no tenemos ningún complejo en revisar cualquiera de esas cosas, las denuncie quien las denuncie. Nosotros no somos como el chavismo. Cuando nosotros denunciábamos a Rafael Ramírez en PDVSA, en la Asamblea Nacional, cuando presentamos el informe de la Comisión de Contraloría, el gobierno lo tiró por un archivo y la Sala Constitucional anuló el acuerdo de la Asamblea Nacional que ordenaba investigarlo. Y hoy el gobierno lo persigue. Hoy los 3 últimos presidentes de PDVSA están presos o perseguidos. Uno murió preso, sí. uno murió en prisión. Entonces, fíjate, es decir, pareciera que algo huele mal en Dinamarca. Fíjate, Óscar, volviendo al asunto central, ¿cómo hacer para recuperar esto? Es imposible que gobierno y oposición puedan tener... Lo ideal sería que gobierno y oposición nos pudiéramos poner de acuerdo para proteger los bienes del país en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. ¿Cómo se podría hacer eso al día de hoy? Lo ideal sería que se aprovecharan estos escenarios de diálogo para proteger los bienes de la República en cualquier lugar del mundo donde se encuentren y se encuentren bajo el control de Maduro o de Guaidó. Porque eso en definitiva es la representación de los venezolanos dependiendo del país que reconozca a uno o a otro. Pero lo que sí es muy dañino es que el tema de nuestro conflicto se ha aprovechado por terceros que intentan lucrarse de nuestro problema, que intentan favorecerse de nuestro problema. ¿Qué opinan ustedes? El tema de la protección del gobierno de los Estados Unidos tiene el riesgo también, Vladimir, que en los sitios donde ha habido protección anterior, el gobierno de los Estados Unidos se ha quedado con los bienes. Entonces hay que prender la alarma también. Bueno. Si el hecho de la protección no significa solamente que te van a dar una protección per se, sino que podría tener algún riesgo. Es decir, los venezolanos creo que debemos tener un acuerdo mínimo de protección sobre los bienes de todos los venezolanos que se adquirieron durante la democracia tan vituperada. Ese Pérez del que todo el mundo hablaba mal, del que en el 98 lo quisieron sacar preso, ese fue quien compró Citgo, ese fue quien nacionalizó el hierro y el petróleo, con la crítica de los que hoy son gobierno. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso continuaremos analizando estos temas con Óscar Rondero. Como no ha salido.